Bien, acompáñame a continuar leyendo Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe. Deambulábamos cierta noche por una callejuela sucia cerca del Palais Royal. Sumidos como estábamos cada uno en nuestras propias cavilaciones, habían transcurrido al menos 15 minutos sin que pronunciáramos palabra, cuando, inopinadamente, Dupin rompió el silencio para hacer la siguiente aseveración. Ciertamente es de baja estatura, y por ello quedaría mejor para el teatro de variedades. De eso no hay duda, repliqué distraídamente, sin darme cuenta en ese momento. Tan abstraído me encontraba en mis reflexiones. De la manera tan extraordinaria en que mi amigo se había infiltrado en mi pensamiento. Me tomó unos segundos recomponerme, pero la sorpresa no me abandonaba. Dupin, exclamé con tono grave, esto va más allá de mi comprensión. Incluso diría sin tapujos que usted me asombra al punto que no doy crédito a mis propios sentidos. ¿Cómo, en nombre de Dios, podía usted saber que yo estaba pensando en...? Aquí hice una pausa para dejar fuera de toda duda que él de verdad sabía en quién estaba yo pensando. En Chantilly, dijo Dupin. ¿Por qué se detiene? Farfullaba usted para sí que la diminuta figura de ese personaje lo hacía poco apto para la tragedia. Ese era justamente el meollo de mis cavilaciones. Chantilly, quien alguna vez trabajó como zapatero en la calle Saint-Denis, se dejó llevar por su pasión por el teatro al grado de intentar interpretar el papel de Jerjes en la tragedia de Crébillon del mismo nombre, y sus esfuerzos solo le ganaron las críticas en los pasquines de la época. Dígame, por todos los cielos, exclamé, ¿por cuál método, si es que usó alguno, fue usted capaz de penetrar de tal manera en mi alma? Confieso que me encontraba mucho más sorprendido de lo que hubiera querido demostrar. Fue el vendedor de fruta quien lo llevó a usted a la conclusión de que, para interpretar a Jerjes, et id genus omne, al reparazuelas le faltaba estatura, respondió mi amigo. El vendedor de fruta. Me desconcierta. No tengo idea de ningún vendedor de fruta. Habrá sido hace 15 minutos, el hombre que casi choca con usted cuando desembocamos en esta calle. Entonces recordé que, en efecto, casi fui derribado accidentalmente por un hombre que llevaba en la cabeza una gran canasta llena de manzanas, cuando doblamos de la calle C, hacia la avenida donde ahora caminábamos. ¿Pero qué relación tenía esto con Chantilly? Escapaba por completo de mi entendimiento. No había en Dupin la menor traza de charlatanería cuando retomó la conversación. Permítame explicarle, y para que lo comprenda todo con claridad, desandaré el curso de sus reflexiones. Desde el momento en que usted y yo cruzamos palabra por última vez hasta su encuentro con el frutero en cuestión. Los principales eslabones de la cadena se enlazan de esta manera. Chantilly, Orión, el doctor Nichols, Epicuro, estereotomía, las piedras de la calle, el hombre de la fruta. Pocos pueden afirmar que no se han abandonado, al menos una vez en su vida, al placer de desandar los pasos por los que lograron llegar a cierta conclusión importante para ellos. Una tarea así se ofrece llena de interés, y quien se aventura a ella por primera vez termina por asombrarse de la distancia y la falta de coherencia en apariencia infinitas que hay entre el punto de partida y la conclusión. Cuánta no sería mi admiración al escuchar a mi francés amigo decir lo que dijo, y tener que reconocer que no expresaba sino la verdad. Y prosiguió. Si mal no recuerdo, justo antes de salir de la calle C, charlábamos de caballos. Este fue nuestro último tema de conversación. Al incorporarnos a la calle donde ahora nos encontramos, un frutero que cargaba una enorme cesta sobre la cabeza pasó a toda prisa a nuestro lado y lo lazó a usted contra una pila de adoquines amontonada en el sitio donde se está reparando la calle. Como su pie cayó sobre una pieza suelta, usted trastabilló, se torció levemente el tobillo, y esta humillación, o incluso enfado, se reflejó en su rostro. Entonces masculló algunas palabras, se volvió a mirar la pila de piedras, y luego prosiguió su marcha en silencio. Si bien yo no estaba atento a todo lo que le ocurría a usted, a últimas fechas el acto de observar se ha vuelto para mí una especie de necesidad. Usted mantenía la vista fija en el suelo, no dejaba de mirar con expresión ceñuda los huecos y desniveles del empedrado, por lo cual concluí que seguía pensando en los adoquines, hasta que llegamos al callejón de Lamartine, donde están experimentando con un nuevo tipo de adoquines que embonaban entre sí a la perfección. Al verlo, su gesto se iluminó, movió los labios y no pude dejar de observar que murmuraba la palabra estereotomía, el término rebuscado para referirse a este estilo de pavimentación. Yo sabía que al usar el término estereotomía, usted no podría dejar de relacionarlo con átomos, y de ahí con las teorías de Epicuro. Y como no hacía mucho habíamos discutido este mismo asunto, y yo le había hecho ver la manera tan singular y tan poco conocida
en que la cosmogonía moderna confirmó lo que para aquel noble griego fueron solo vagas suposiciones. Imaginé que usted no podría evitar el impulso de alzar la vista hacia la grandiosa constelación de Orión. No me equivoqué. Usted miró hacia el cielo, y eso me confirmó que yo había seguido acertadamente sus pensamientos. No obstante, en aquella mordaz diatriba lanzada en la edición de ayer del Musée contra Chantilly, él criticó la siguiente línea en latín al emitir ciertas alusiones vergonzosas en torno al cambio de nombre del zapatero, cuando se calzó los coturnos. Me refiero a la sentencia que reza: Perdidit antiquum litera prima sonum. Yo le había comentado que la frase remite a Orión, que en un principio se escribía Urión, y me pareció que usted no lo habría olvidado debido a ciertas notas satíricas vinculadas con esta explicación. Por tanto, era natural que ambas ideas, Orión y Chantilly, se combinaran en su mente. Sus labios se plegaron en una sonrisa burlona, lo cual me dio la prueba de que esta asociación de ideas ocurrió en efecto. Usted pensó cómo se inmolaba aquel infortunado zapatero. En todo momento usted caminaba encorvado, pero al llegar a este punto observé que se enderezaba hasta alcanzar su estatura normal, lo que me dio la certeza de que reflexionaba sobre la diminuta figura de Chantilly. Fue entonces cuando interrumpí sus cavilaciones comentando que, como en efecto, Chantilly es un personaje muy bajo de estatura, haría mejor papel en teatro de variedades. Poco después de este episodio, hojeábamos la edición vespertina de la Gazette des Tribunaux, cuando los siguientes párrafos atrajeron nuestra atención. Insólitos homicidios. Esta madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, a los vecinos del barrio de San Roque los despertó una serie de horrendos alaridos que provenían, al parecer, del piso cuarto de una mansión en la calle Morgue, cuyas únicas inquilinas, conocidas como eran Madame L'Espanaye y su hija Mademoiselle Camille Espanaye. La puerta principal fue forzada con una barreta después de infructuosos intentos por ingresar al domicilio por los medios convencionales, y 8 o 10 vecinos entraron al lugar acompañados de 2 gendarmes, aunque para ese momento los gritos habían cesado. Cuando ascendía a toda prisa por el primer tramo de escaleras, el grupo alcanzó a oír 2 o más voces trabadas en un fuerte altercado, voces que reñían con furia y que provenían del piso superior de la casa. Al llegar al descanso del segundo piso, estos sonidos también habían cesado, y en su lugar hubo un completo silencio. La cuadrilla se dispersó para registrar habitación por habitación. Cuando llegaron al cuarto piso, encontraron que la puerta de la amplia recámara situada en la parte posterior de la casa estaba cerrada por dentro y con la llave puesta en la cerradura. Al forzar la entrada, el horror de lo que vieron solo fue superado por el asombro.